Buenas tardes, mi nombre es Valeria Mabel Barachi Vázquez y en esta oportunidad voy a exponer mi trabajo de investigación titulado El derecho a guardar silencio y su vinculación con el principio de no autoincriminación en el Perú. Empiezo con la problemática explicando que estas dos figuras jurídicas en principio son normas internacionales que se encuentran en el centro de lo que deberíamos entender como un proceso justo. Entonces son derechos y garantías que tienen que ser respetados en todas las etapas del proceso penal, diligencias preliminares, etapa intermedia, juicio oral. En ese sentido, la problemática surge debido a la aplicación práctica de estas dos figuras jurídicas por parte especialmente de los operadores jurídicos, tales como policías, fiscales y jueces. Y esto da como resultado fuertes vulneraciones y colisiona directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que tiene como pretensión principal promover la paz e inclusión de las sociedades, simplificar el acceso a la justicia y evitar todo tipo de violencia, especialmente en Latinoamérica. Existe una tensión entre el reconocimiento formal del derecho a guardar silencio como un derecho fundamental y su aplicación práctica por parte de los operadores jurídicos que ya hemos mencionado, los cuales tienden a realizar muchas veces interpretaciones que desnaturalizan su contenido, valorando el silencio de la parte imputada como un indicio de culpabilidad o como una actitud obstructiva frente a una investigación, tomando de esta forma una estrategia de incriminación del derecho a guardar silencio, lo que contraviene a todas luces su naturaleza de garantía procesal. Esta actitud infringe normas internacionales tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, las cuales se encargan de establecer las garantías mínimas atribuibles en igualdad de condiciones a toda persona procesada. Si bien el ordenamiento jurídico peruano consagra el derecho a guardar silencio como una manifestación del principio de no autoincriminación, en la práctica siguen persistiendo interpretaciones que desnaturalizan su contenido, que es una situación que pone de manifiesto la persistencia de rasgos propios del modelo inquisitivo en el sistema penal, en el que todavía se otorga mayor relevancia a la obtención de declaraciones. Entonces, el presente trabajo de investigación surge debido a la problemática que radica entre la colisión entre el hallazgo de la verdad en el proceso y la protección de los derechos del imputado, porque obligar directa o indirectamente a declarar verazmente puede traducirse en una vulneración del principio de no autoincriminación, mientras que permitir el ejercicio irrestricto del silencio o incluso de una declaración inexacta plantea desafíos para la actividad fiscal y jurisdiccional. Y es por ello que resulta sumamente necesario delimitar cuáles son los alcances de este derecho, reforzar su protección y garantizar que el ejercicio de estas dos figuras no genere consecuencias perjudiciales. A continuación explicaré cuál es la pregunta, objetivo e hipótesis principales que formulé en el presente trabajo. Empezando con la pregunta, es de qué manera la interpretación y aplicación del derecho a guardar silencio y del principio de no autoincriminación por parte de los operadores de justicia en el Perú afectan la presunción de inocencia y el debido proceso en el sistema penal. Siguiendo con el objetivo principal que formulé, es explicar de qué manera la interpretación y aplicación del derecho a guardar silencio y del principio de no autoincriminación por parte de los operadores de justicia en el Perú afectan la presunción de inocencia y el debido proceso en el sistema penal. Y por último, la hipótesis principal que formulé explicaría de qué manera la interpretación y aplicación del derecho a guardar silencio y del principio de no autoincriminación por parte de los operadores de justicia en el Perú afectan la presunción de inocencia y el debido proceso en el sistema penal. Paso a exponer la primera pregunta secundaria que formulé, que es ¿cuáles son los fundamentos doctrinarios, legales y jurisprudenciales del derecho a guardar silencio y del principio de no autoincriminación en el ordenamiento jurídico peruano e instrumentos internacionales de derechos humanos? El objetivo específico número 1 es analizar los fundamentos doctrinarios, legales y jurisprudenciales del derecho a guardar silencio y del principio de no autoincriminación en el ordenamiento jurídico peruano e instrumentos internacionales de derechos humanos. Y por último, la hipótesis secundaria primera es el análisis de los fundamentos doctrinarios, legales y jurisprudenciales del derecho a guardar silencio y del principio de no autoincriminación en el ordenamiento jurídico peruano e instrumentos internacionales de derechos humanos. Permitirá conocer a profundidad ambas instituciones a fin de reconocer su importancia y brindarles el respeto y salvaguarda necesaria en todos los procesos penales. La segunda pregunta secundaria que formulé es cómo los operadores de justicia interpretan y aplican el derecho a guardar silencio en la práctica y en qué medida dicha aplicación afecta la presunción de inocencia del imputado. El objetivo específico número 2
es describir cómo los operadores de justicia interpretan y aplican el derecho a guardar silencio en la práctica y en qué medida dicha aplicación afecta la presunción de inocencia del imputado. Y la hipótesis secundaria número 2 que formulé es la descripción de cómo los operadores de justicia interpretan y aplican el derecho a guardar silencio en la práctica y en qué medida dicha aplicación afecta la presunción de inocencia del imputado, facilitará conocer a fondo el problema central de esta investigación en la sociedad actual. En el plano teórico se justifica la necesidad de profundizar el estudio del derecho a guardar silencio y del principio de no autoincriminación como garantías fundamentales del debido proceso. Y si bien estas instituciones cuentan con un reconocimiento doctrinal y normativo, aún existe una brecha entre su regulación y su aplicación práctica. Los autores en el estado del arte sostienen que la presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra sí mismo son pilares del proceso penal. Sin embargo, su interpretación y aplicación siguen siendo desiguales, lo que puede afectar la protección efectiva de los derechos del imputado. Además, reconocen que el principio de la no autoincriminación constituye un límite del poder punitivo del Estado y debe garantizarse desde las primeras actuaciones procesales. Esto es, en la sede policial. En ese sentido, esta investigación busca contribuir al desarrollo teórico del derecho procesal peruano, fortaleciendo la comprensión del derecho a guardar silencio como una garantía esencial del debido proceso, de la presunción de inocencia y de la dignidad humana. Desde el plano práctico, la investigación se justifica por la necesidad de fortalecer la correcta interpretación y aplicación del derecho a guardar silencio y del principio de no autoincriminación en el proceso penal peruano. Como lo hemos visto, a pesar de su reconocimiento constitucional, convencional y jurisprudencial, todavía existen prácticas que pueden vulnerar estas garantías, tal como interpretar el silencio del imputado como un indicio de culpabilidad. En ese sentido, el trabajo de investigación busca identificar las principales dificultades en la actuación de policías, fiscales y jueces, así como proponer criterios jurídicos que promuevan una aplicación uniforme y respetuosa de estas garantías, tal como lo proponen Cárdenas y Rixi. Además, pretende interiorizar y reforzar un modelo procesal garantista, en el que la responsabilidad penal se sustente en pruebas objetivas y lícitas, y no en la declaración o el silencio del imputado, contribuyendo así al fortalecimiento de la práctica judicial y de la protección de los derechos fundamentales en el proceso penal peruano. Pasando a explicar el estado del arte, los antecedentes nacionales que he utilizado coinciden en reconocer que el derecho a guardar silencio constituye una garantía fundamental y que está vinculada al principio de no autoincriminación, al derecho de defensa y a la presunción de inocencia. Y en esa línea, Concha Camacho y la IC sostienen que el imputado no tiene el deber de contribuir a su propia incriminación durante el ejercicio de su defensa. Por su parte, Cueva Quispe y Cueva Churaira destacan que, aunque este derecho se ha consolidado como una garantía constitucional, aún persisten prácticas inquisitivas que atribuyen efectos incriminatorios al silencio del imputado. Asimismo, Cárdenas González, Yuctón Vázquez y Castañeda Méndez reafirman el alcance del principio de no autoincriminación al extender su protección incluso a las personas jurídicas. En conjunto, como reflexión final, estos estudios evidencian la necesidad de fortalecer la aplicación efectiva del derecho a guardar silencio en el proceso penal peruano, evitando interpretaciones que desnaturalicen su contenido y afecten la presunción de inocencia y el debido proceso. En cuanto a los antecedentes internacionales, tenemos a Muñera Jaramillo y Zapata Martínez, que sostienen que el silencio del imputado no puede generar consecuencias desfavorables y que toda declaración solo es válida cuando es prestada libremente y sin coacción. Como reflexión de los antecedentes internacionales, estos demuestran que el derecho a guardar silencio y el principio de no autoincriminación son garantías fundamentales ampliamente reconocidas en diversos sistemas jurídicos y aplicables no solo al proceso penal, sino también a otros procedimientos de carácter sancionador. Entonces, estos estudios evidencian que cualquier interpretación que atribuya efectos incriminatorios al silencio del investigado o que genere mecanismos directos o indirectos de presión para obtener declaraciones resulta incompatible con la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso. Es así que como reflexión final tenemos que todos estos antecedentes constituyen un importante referente para la presente investigación, pues permiten advertir la necesidad urgente de fortalecer en el Perú una interpretación uniforme que garantiza el pleno respeto del derecho a guardar silencio como una manifestación del principio de no autoincriminación, evitando prácticas que desnaturalicen su contenido y afecten la protección efectiva de los derechos fundamentales del imputado.